Escasez de talento. ¿Qué hacer ante ello? La escasez de talento en prácticamente todo el mundo es muy evidente, pero también es evidente que hay muchas empresas que siguen creciendo. Por lo tanto, cabe hacernos la pregunta, ¿qué tan real es esa escasez de talento? Y en caso de que sea afirmativa, ¿qué están haciendo los que sí están logrando continuar con su crecimiento? ¿Qué están haciendo los que sí están logrando conseguir cubrir sus vacantes? Y quizá lo más importante, ¿qué puede hacer tu negocio, qué puede hacer mi negocio o empresa para que ese sufrimiento por la falta de talento se vea disminuido, se vea controlado y entonces podamos sobreponernos ante esa escasez de talento? De eso vamos a hablar en este lunes de coaching, así es que quédate y como ya es costumbre, comenzamos después del aplauso a las 3. 1, 2, 3. Gracias por estar aquí y quiero empezar por mostrarte datos duros. De acuerdo al estudio que año con año, ya desde hace un buen tiempo, viene realizando la empresa de consultoría Manpower, refleja que a nivel mundial la escasez de talento se sigue recrudeciendo. Y así, como puedes ver en esta gráfica, resulta que 3 de cada 4 posiciones no pueden cubrirse. O no pueden cubrirse a la velocidad que las empresas quisieran, o no pueden cubrirse con las características de las personas que quisieran, no tienen el talento, no tienen las especificaciones de competencias que están buscando. Y es importante que veas algo. Antes de la pandemia, ya traíamos problemas. En el 19, en 2019, ya traíamos prácticamente, y lo he dicho ya en otros lunes de coaching, en otras conferencias, en mis talleres de rotación, que yo le llamo de la retención a la permanencia, ya he hablado de esto y decía que de cada 2, uno sí, una empresa sí lo podía cubrir. Bueno, viene la curva y ya por allá por el 2000, entre el 2006 y el 2008, habíamos experimentado algo similar, no tan fuerte como esto. Entonces, a 15, 16 años de transcurrido un fenómeno similar que ahora se recrudece y que con la pandemia empezó a crecer, ahí tienes el 2021 y luego tienes el 2022, es evidente pues cómo este problema está y está en todo el mundo, no solo en México. Vamos a hablar del caso de México. Vamos a hablar del caso de México. En México, en el 2018, ya traíamos lo que a nivel mundial se reflejó hasta cerca del 2019 o a principios, mediados del 2019, un 50%. En el 2019 crecimos al 52% cuando el mundo ya había crecido al 54%. Es decir, si bien es cierto que en el 2018 era más fuerte, 5 puntos más alto con nosotros que en el resto del mundo, en el 52 fue ligeramente menor. Pero ¿qué sucedió el año pasado? ¿Qué sucedió en el 21? Pues se fue a las nubes y lo que ahora está experimentando el mundo en el 2022, en México se experimentó en el 2021. Y por eso es que fue tan dramática la situación tanto de la rotación como de la falta del talento en tiempo y forma. Bueno, en este momento, si en el mundo 1 de cada 4 es lo que se alcanza a encontrar, con nosotros no es tan grave, pero finalmente es grave. De cada 3 vacantes que hay, una se logra cubrir como quisiéramos cubrirla, con las características, con las competencias, con las actitudes, bueno, en fin, con la manera en la que la empresa la quiere cubrir. Pero
¿Qué más podemos hablar de esto? ¿Qué más refleja este estudio de Manpower? Bueno, nos presenta las 5 áreas o las 5 tipos de posiciones con mayor demanda, con mayor escasez. Y a nivel mundial tenemos en primera instancia todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, con inteligencia artificial. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con actividad de la venta y la mercadotecnia, tanto de manera presencial como de manera en línea. Operaciones y logística, todo lo que tiene que ver con los procesos de traslado de materiales, de traslado de productos, de almacenamiento, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro está en tercer lugar. Y en cuarto lugar, la manufactura y la producción. Todos los puestos que tienen que ver con producción están emproblemados. Y sí, y por eso es que en ciudades como la nuestra, en donde la actividad industrial es altamente fuerte o es muy fuerte, por eso tenemos el problema que estamos experimentando. Ahorita vamos a irnos a ver el caso de México. Y en quinto lugar, tenemos las posiciones de atención y servicio al cliente. Todo lo que es, digamos, las posiciones están frente al público, frente a tu cliente. Y ahora sí, vamos al caso México. En el caso México, casualmente, estas posiciones, las que a nivel mundial ocuparían el quinto sitio en demanda y escasez, en nuestro país es en donde más se acentúa. Las posiciones que tienen que ver con el trato a la gente, con el trato al público, con el trato, con la atención y el servicio al cliente. Y también aquí estamos hablando de posiciones de manera presencial o de manera virtual, en línea, todo lo que tiene que ver con atención telefónica, ahí estaría incluido. Luego tenemos en segundo lugar la operación y la logística, precisamente todo lo que tiene que ver con esta actividad que te decía hace un rato de suministro de materiales. En tercer lugar está lo que es ventas y mercadotecnia. En cuarto lugar, una posición o un rubro de posiciones que no aparece a nivel mundial, pero que sí aparece en aquí en nuestro país. Tiene que ver con temas administrativos, soporte administrativo, todo lo que es la parte de la administración, pero muy en particular los asistentes administrativos. Y en quinto sitio está tecnología de la información. Todo lo que son las TICs y la inteligencia artificial está aquí en el quinto sitio en nuestro país. Bueno, ¿qué es lo que está generando esto? ¿Qué es lo que ha causado la escasez? Porque esto ya venía, hay muchos que lo atribuyen a la pandemia, pero esto ya venía desde el 2005, 2006, reproduciéndose 2007, 2008, ya existía esto. Y allá por 1998 habíamos experimentado algo similar, pero lo cierto es que no había sido con la magnitud con la que lo estamos viviendo en la actualidad. Entonces, podemos hablar de cambios demográficos. Y aquí quiero concentrarme en dos, bueno, podríamos hablar en 3 cambios demográficos. Uno tiene que ver con lo que sucedió con la pandemia. Entonces se incrementó el índice de mortalidad. Hubo más fallecimientos de los que el mundo esperaba o de los que la tendencia mundial de fallecimientos nos había venido diciendo. El segundo elemento aquí, hablando de cambios demográficos, es que el índice de natalidad ha disminuido y no ha disminuido en este momento, viene ya por varios años y décadas disminuyendo. Por lo tanto, ahí tenemos el tercer factor, que estamos teniendo, por un lado, menos gente entrando a la edad laboral, pero más gente saliendo o envejeciendo. Entonces estamos teniendo una población que pudiera estarse envejeciendo. En nuestro país todavía tenemos un buen tramo
de este bono generacional en donde todavía hay bastante gente joven. Entonces estamos hablando aquí a nivel mundial, pero también puntualizándolo en México. Y sé que me escuchan en otros países de Latinoamérica. Quiero decirles que hay información para cada uno de los países, bueno, para los países principales y sobre todo en donde opera Manpower, hay información. Esto en particular no necesariamente es de Manpower, pero las otras que les presenté sí. Entonces, cambios demográficos te lo van a decir prácticamente todos los estudios que hablan de la escasez de talento. Y la pandemia, pues ya te lo mencioné, en parte con el tema del cambio demográfico, el exceso de mortandad. Pero no, hay otra cosa. La pandemia nos enseñó, particularmente a mucha gente que se quedó desempleada, que podía vivir sin un empleo formal. Y entonces esto se combina con la tercera causa, que tiene que ver con la informalidad y el autoempleo. Entonces, la pandemia vino a reafirmar algo que ya sucedía y algo que ya muchas empresas habían aceptado como una realidad y que habían hecho adaptaciones ya en todos sus procesos de negocio y de manejo del capital humano, que tiene que ver con aceptar que muchos de sus colaboradores, particularmente los jóvenes, tienen otras fuentes de ingreso, tienen otros mecanismos para allegarse recursos. Bueno, pues mucha gente se dio cuenta que podía, desde vender eh, sus cosas, sus pertenencias ya usadas, dándoles cierto tratamiento, venderlas por internet, por Facebook, por redes sociales. Pero además se dieron cuenta que había otros mecanismos para hacer negocios en línea y también que había ciertas capacidades que ellas tienen, que podían venderle a un público ávido de muchas cosas. Y bueno, cuando estuvimos por allá en el 2020, entre abril y junio del 2020, que hablábamos de la necesidad de redescubrir tu negocio, hablamos de muchos tipos de productos y de negocios que se podrían haber gestado en la pandemia y que se iban a gestar en la pandemia, y algunos de nuestros clientes tomaron camino por ahí, pero muchos desempleados lo hicieron. Y hay algunas empresas que no han terminado de captar eso. La otra causa es que la reactivación económica post pandemia generó una sobredemanda respecto de la cantidad de gente que quería regresar o que estaba dispuesta a regresar a un empleo presencial o incluso a un empleo no presencial, pero que le demandara 8 o más horas para cumplirlo. Y así es como llegamos a la quinta causa. Este fenómeno a nivel mundial que se ha dado por nombrar la gran renuncia. Y de esto estaremos hablando en algunos de nuestros próximos programas. Y la renuncia silenciosa. Yo hace mucho que hablo de la renuncia silenciosa. Yo no le he llamado de esa manera, pero cuando toquemos este tema en uno de nuestros siguientes programas, ahí te describiré un poco más de qué es esto de la renuncia silenciosa, cómo darnos cuenta y qué hacer ante ello. Entonces, estas son las 5 principales causas de la escasez de talento. La pregunta, oye Marco, ¿y hay solución? Bueno, mira, de que hay solución, la hay. Si no, no tuviéramos estas cifras de que de cada 4, 3 no lo encuentran, eso significa que uno sí lo encuentra. Entonces, ¿qué está haciendo ese uno a nivel mundial? O en nuestro país, 2 de cada 3 posiciones no se pueden cubrir, pero una sí. ¿Qué está haciendo ese uno? Entonces, lo que necesitamos entender, ¿qué están haciendo las empresas que sí están resolviendo el problema de escasez, que sí están llevando talento a sus empresas? Si esto te está gustando, pues dale manita arriba, like o como tú le quieras llamar. Déjanos tus comentarios, haz preguntas, pero sobre todo comparte esta información con alguien que consideres le puede ser de utilidad. Y entonces, hablemos de las 4 recomendaciones
que en el estudio de Manpower, con algunos ajustes, esta es una adaptación de tu servidor, nos presenta, pero no solo nos vamos a quedar ahí, y yo te invito a que te quedes porque yo te voy a hablar de otras acciones que están haciendo otras empresas y de acciones que probablemente no se están viendo con la intensidad que se podrían ver y que tú podrías acceder a ellas. Y es, bueno, empecemos con las que está proponiendo Manpower. Desarrollar talento. Tienes que generar desarrollo de talento internamente. Oye, Marco, pero sí, pero desarrollo de talento, pero tengo que seguir cubriendo vacantes. Entonces, por eso te pongo esta imagen. Tienes que generar una escalerita en la que las posiciones de abajo siguen creciendo, pero entonces necesitas tener un mecanismo de integración para las posiciones más básicas, las más operativas. Y por ello es que ya te he hablado que en las empresas es altamente necesario contar con al menos dos escuelas. Una es la de las posiciones de mayor demanda, que entonces tendríamos nosotros en la organización que provocar que sean las de la base, y la otra escuela es la de formación de líderes. Pero bueno, vamos a hablar con el tema del talento. El segundo es pagar el precio. ¿Qué significa esto? Sí, el encarecimiento que se puede estar generando en ciertas posiciones. Y seguramente sale más caro el no tener a la persona que el contratar más caro. Eso me queda claro. Pero también entendamos que parte de este problema de inflación a nivel mundial, solo parte, está provocada por esta escasez de talento porque estamos comprando talento mucho más caro de lo que en realidad se debería de estar comprando. Sí, y utilizo comprar en el sentido de contratar. ¿Y por qué digo comprar? Porque al final de cuentas, eso es lo que está sucediendo. La venta que está haciendo cada persona de su talento ha crecido en precio. Por lo tanto, la adquisición, que es como lo llaman particularmente Manpower y otros, la adquisición del talento está resultando ser más cara de lo que era. Usar talento externo. ¿Qué significa esto? Para ciertas actividades subcontratar servicios, para ciertas actividades traer gente que solo se contrata por proyectos. Y la número 4, reconvertir al talento. Ya sea reconvertir talento interno o reconvertir talento externo, porque ahí hay talento que no está encontrando empleo porque no tiene las características. ¿Y qué tal si tú se las das? ¿Qué tal si decides contratar actitud, contratar disposición, contratar voluntad? Y fíjate que me está llamando la atención, ahorita que lo estoy diciendo, no lo había contemplado así, como para hablar de eso en otro programa o incluso en alguna conferencia. Contratar voluntad y reconvertir talento. Contratar voluntad y reconvertir talento. ¿Qué te parece esto que ahora que hablo contigo acaba de venir a la mente? Nuevamente, si te está gustando, dale like. Si no te has suscrito al canal, pues suscríbete. Si no le has dado like a la página de Facebook o si no eres seguidor en LinkedIn, pues te invito a que lo hagas. Porque aquí vienen 7 acciones que no todos están haciendo, que no todos están recomendando y que con esto tú podrías ser de los que se distinguen. Y sí, efectivamente, por eso ves, es el lápiz que sobresale. Distínguete, que no seas exactamente igual que los demás. Por eso tendrás que empezar a personalizar la experiencia laboral, a entender, a hablar más con tus colaboradores. No solo hagas encuestas de salida, también haz encuestas con los que ya se fueron, pero ojo, haz encuestas con los que están. ¿Por qué se están quedando? Esos que se están quedando en el taller de la retención a la permanencia, porque no me gusta hablar de retención, retener esa fuerza. Hablamos de esto, de a quiénes tendrías que estar entrevistando y particularmente en este momento, ¿cuál es la antigüedad específica a quienes deberías estar acudiendo para entender lo que está sucediendo? Rediseñar ambiente. Tienes que reconvertir el ambiente. Debe ser un ambiente más amable,
Tiene que ser un ambiente más propicio a la colaboración, un ambiente más respetuoso, un ambiente que invite a la gente a quedarse y que invite a la gente a invitar a otros. Competitividad y equidad. ¿Qué significa esto? Que sí es cierto que tienes que pagar bien, que tienes que pagar de acuerdo a lo que está pagando el mercado, pero cuida la equidad interna. Asegura la competitividad externa, pero cuida la competitividad, la equidad interna, porque de pronto traemos talento al que tenemos que pagarle lo que está costando en el mercado y descuidamos al que está dentro. Trata de ser más creativa, más creativo en la configuración de tu paquete de compensación. No solo la compensación, no solo la competitividad tiene que ver con la cantidad en efectivo que estás pagando. Mejora el liderazgo. Definitivamente que algo que tenemos que entender es que todo lo que he dicho antes, mucho tiene que ver con las formas de dirigir de antaño, con las generaciones que me antecedieron, la mía y al menos una o dos debajo de mí, estuvimos acostumbrados a utilizar y cometimos muchos errores y fuimos líderes con un estilo que no debimos de haberlo sido. Pues es el momento de empezar a cambiar, porque tú tienes que asegurar ese ambiente y para poder asegurar ese ambiente, pues tienes que asegurar también que cada uno de los colaboradores que ejercen liderazgo en tu organización lo entienden, están dispuestos y hacen el cambio. Número 5, tienes que desarrollar, como decía ya hace un rato, cuando hablé de las propuestas que hace Manpower y que hacen muchos, pero no solo desarrollar, sino tienes que asegurar que la persona sienta que está creciendo la organización, que está avanzando, que hay verdaderas oportunidades para seguir creciendo. Y a lo mejor no solo que lo ve en sí mismo, en sí misma, sino que puede percibir que hay oportunidades y que no siempre estás buscando el talento desde afuera, que estás haciendo crecer a los de adentro. Hibridizar la experiencia y la actividad. Es decir, es cierto que ya la mayoría de las empresas han traído a sus colaboradores que estaban en línea y que los han traído de manera presencial. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que se acostumbraron a laborar desde fuera de tus instalaciones. Busca la manera, como ya lo hacían en Europa, desde hace mucho tiempo, de combinar actividad fuera de tus instalaciones y dentro de tus instalaciones. Y enriquece las funciones, enriquece los puestos, que no sean actividades rutinarias, porque la actividad rutinaria está impidiendo que la gente se interese en tu empresa. Ambiente, liderazgo, compensación y el tipo de actividad que realizas es lo que puede invitar o lo que puede expulsar. Y finalmente, optimiza la tecnología, optimiza la inteligencia artificial, porque eso es lo que te va a permitir hacer mucho más de lo que estás haciendo con los recursos y con los colaboradores que tienes. Nuevamente te invito a que nos dejes tus comentarios, qué te está pareciendo este contenido, pero aquí está una respuesta a la gran pregunta. ¿Hay escasez de talento? Sí, sí la hay, pero hay también talento. Sí hay talento y tú debes de hacer que ellos se den cuenta que estás ahí, se interesen en ti, se interesen en tu persona, en tu empresa y quieran ser parte de tu equipo, quieran ser parte de tus colaboradores. Así es que en los próximos programas estaremos hablando de la gran renuncia y de la renuncia silenciosa. Por lo pronto te invito a que veas y que reveas este contenido para que puedas determinar qué estás haciendo, qué te falta hacer para que la escasez de talento no afecte a tu empresa. Déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, pero sobre todo comparte. Soy Marco Nájera. Esto fue Lunes de Coaching.
Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana con un tema más. Bendiciones.